¿Y si te dijera que hay un país donde la naturaleza desafía las reglas, las mujeres han roto récords mundiales y las tradiciones pueden sorprender hasta al viajero más experimentado? Suena increíble, pero ese lugar existe y se llama Venezuela. Este país sudamericano esconde algunos de los secretos más sorprendentes del mundo. Es un territorio donde puedes encontrar el salto de agua más alto del planeta, una ciudad que vive bajo una tormenta eterna y un fenómeno que pocos pueden explicar. Pero lo que realmente hace especial a Venezuela no es solo su geografía, sino su gente, su cultura y sus tradiciones. Hoy vamos a explorar lo que hace única a Venezuela, desde sus maravillas naturales hasta sus costumbres más inesperadas. 7 coronas de Miss Universo. 6 títulos de Miss Mundo. ¿Qué tiene Venezuela que produce tantas reinas de belleza? Si crees que esto es solo cuestión de suerte, estás equivocado. La belleza en Venezuela no es solo genética, es una industria. Desde muy pequeñas, muchas niñas crecen con la idea de que la apariencia es fundamental. En algunos casos, la obsesión por la belleza ha llegado a tal punto que hay familias que prefieren invertir en cirugías estéticas antes que en educación. Pero aquí viene lo más impactante. ¿Sabes cuál es la cirugía estética más solicitada en Venezuela después del aumento de busto? No es la rinoplastia. No es la liposucción. Es el retoque de pantorrillas. Muchas mujeres venezolanas buscan tener piernas más estilizadas como parte del estándar de belleza nacional. Pero eso no es todo. En algunas academias de modelaje, incluso se enseña a caminar y a sonreír de una forma específica para proyectar confianza y elegancia. Pero esta no es la única curiosidad increíble de Venezuela. Lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Imagina un lugar donde los relámpagos iluminan el cielo más de 260 veces al año, sin necesidad de tormentas. Un sitio donde la electricidad parece surgir de la nada, creando un espectáculo que los científicos aún no pueden explicar del todo. Ese lugar existe y está en Venezuela. En el estado Zulia, sobre la desembocadura del río Catatumbo en el lago de Maracaibo, ocurre un fenómeno natural único en el mundo. Se trata de una tormenta eléctrica permanente que puede durar hasta 10 horas seguidas, con más de 1 millón de relámpagos al año. Este espectáculo es tan impresionante que los navegantes de siglos pasados lo usaban como referencia para guiarse en la oscuridad. Los científicos han tratado de descifrar el origen de este fenómeno durante décadas. Algunos creen que se debe a la combinación de los vientos cálidos y húmedos del lago con las corrientes frías de los Andes, lo que genera una carga eléctrica constante. Otros piensan que es una característica única de la geografía del lugar. Lo cierto es que el relámpago del Catatumbo es tan impresionante que ha sido declarado Patrimonio Natural de la Humanidad y es considerado el mayor generador natural de ozono del planeta. Pero este no es el único misterio que esconde Venezuela. Existen lugares en este país que parecen sacados de una película de ciencia ficción. En el sur de Venezuela, dentro del Parque Nacional Canaima, se encuentra una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta. Se trata del Tepuy Roraima, una gigantesca meseta de roca con más de 2.700 metros de altura y paredes verticales que parecen haber sido cortadas con un cuchillo. Los indígenas pemones, quienes han habitado la región por siglos, consideran a Roraima un lugar sagrado. Para ellos, esta montaña es la morada de los dioses y el origen de toda la vida en la tierra. Lo más impresionante es que la cima del Tepuy es un ecosistema completamente aislado del resto del mundo, con especies de plantas y animales que no existen en ningún otro lugar del planeta. Uno de los descubrimientos más sorprendentes en la cima del Roraima es la existencia de una rana que no salta. A diferencia de las ranas comunes, este anfibio se desplaza arrastrándose por las rocas para evitar ser arrastrado por el viento. Su evolución se ha adaptado a las duras condiciones de la meseta, demostrando que la vida puede encontrar formas inesperadas de sobrevivir. Pero la biodiversidad de Venezuela no termina aquí. Existe un río en este país que parece sacado de un sueño, con aguas que cambian de color como si fueran un arco iris líquido. En el estado Amazonas, oculto en la profundidad de la selva, fluye un río que ha sido catalogado como uno de los más hermosos del mundo. Se trata del Caño Cristales, también conocido como el río de los 5 colores. Durante ciertas épocas del año, sus aguas se tiñen de rojo, amarillo, verde, azul y negro debido a la presencia de una planta acuática llamada Macarenia clavijera. Lo que hace especial a este río es que su fondo rocoso, combinado con la pureza de sus aguas y la incidencia de la luz solar, crea un efecto visual impresionante. Pareciera que el río estuviera iluminado desde su interior, como si transportara un secreto que la naturaleza solo revela a quienes logran llegar hasta él. A pesar de su belleza, el Caño Cristales es un ecosistema extremadamente frágil.
Las autoridades han implementado estrictas regulaciones para evitar que el turismo masivo afecte su equilibrio. Solo unos pocos afortunados pueden visitarlo cada año, y aquellos que lo hacen deben seguir estrictas reglas para proteger su entorno. Venezuela es también el hogar del lago más grande de América del Sur. Con más de 13.000 kilómetros cuadrados de extensión, el lago de Maracaibo es tan inmenso que muchos lo confunden con un mar. Pero lo que realmente lo hace especial es la ciudad que flota sobre sus aguas. En el siglo XVI, cuando los exploradores españoles llegaron a esta región, se encontraron con un grupo de casas construidas sobre pilotes de madera, conectadas por puentes y pequeñas canoas. La escena les recordó a la ciudad italiana de Venecia, por lo que decidieron llamar a la tierra que habían descubierto Venezuela, que significa Pequeña Venecia. Hoy en día, todavía existen comunidades que viven sobre el agua, manteniendo una tradición que ha resistido el paso del tiempo. Estas aldeas flotantes son un reflejo de la capacidad de adaptación del pueblo venezolano, que ha aprendido a convivir con la naturaleza de maneras que pocos imaginarían. La gastronomía de Venezuela es tan diversa como su geografía. Uno de los platillos más representativos es la arepa, una especie de pan de maíz que puede rellenarse con casi cualquier cosa. Existen más de 50 tipos de arepas, cada una con su propio sabor y estilo dependiendo de la región en la que se prepare. Otro plato emblemático es el pabellón criollo, una combinación de arroz, caraotas negras, carne mechada y plátano maduro frito que representa la mezcla cultural del país. También están las cachapas, una especie de panqueque de maíz tierno que se acompaña con queso de mano o nata. Pero si hay algo que destaca en la gastronomía venezolana es su dulcería. Desde el majarete, un postre hecho con coco y maicena, hasta el quesillo, una versión venezolana del flan, los postres de este país son un reflejo del ingenio y la creatividad de su gente. Si algo define a Venezuela es su capacidad para sorprender. En un solo país coexisten el pico más alto de la cordillera de los Andes y la llanura más extensa de Sudamérica. Es un lugar donde puedes ver nieve en la mañana y bañarte en el mar al atardecer. Aquí, la naturaleza parece haber jugado con los extremos, creando paisajes que parecen de otro planeta. En la región andina, se encuentra la ciudad de Mérida, famosa no solo por su clima frío y sus paisajes montañosos, sino también por albergar el teleférico más alto y largo del mundo. Este sistema de cabinas lleva a los viajeros desde la ciudad hasta el Pico Espejo, una cima nevada con vistas que cortan la respiración. Pero si viajamos hacia el sur del país, la escena cambia por completo. En los llanos venezolanos, la tierra es plana y el horizonte parece infinito. Esta vasta sabana alberga una de las mayores biodiversidades de Sudamérica, con especies como el jaguar, el oso hormiguero gigante y la anaconda, la serpiente más grande del mundo. Y si nos dirigimos al este, encontraremos la Gran Sabana, una de las regiones más enigmáticas del país. Aquí es donde se alzan los tepuyes, esas formaciones rocosas ancestrales que inspiraron la película Up de Disney Pixar. Estas montañas de cima plana han estado aisladas durante millones de años, permitiendo la evolución de especies únicas. Entre las maravillas naturales de Venezuela, hay una que pocos conocen y que sigue siendo un misterio incluso para los científicos. Se trata de la Cueva del Guácharo, una enorme cavidad ubicada en el estado Monagas, famosa no solo por su tamaño sino por los habitantes que la han convertido en su hogar. Dentro de la cueva habita una especie de ave llamada guácharo, que ha desarrollado la capacidad de orientarse en la oscuridad utilizando un sistema de ecolocalización, similar al de los murciélagos. Lo más asombroso es que estas aves salen en bandadas al anochecer, creando un espectáculo inquietante cuando miles de ellas abandonan la cueva al mismo tiempo en busca de alimento. Pero lo que hace aún más fascinante a esta cueva es su profundidad. Se dice que solo una pequeña parte ha sido explorada completamente y que existen galerías subterráneas que podrían extenderse por kilómetros. Algunos exploradores han asegurado que hay pasadizos que conducen a lagunas ocultas y que, en lo más profundo, podrían existir especies aún desconocidas para la ciencia. A pesar de la modernización del mundo, en Venezuela existe un pequeño pueblo que parece haber quedado atrapado en el tiempo. Se trata de Los Nevados, una comunidad ubicada en lo alto de la Sierra Nevada de Mérida. Llegar allí no es tarea fácil. Para acceder a este lugar, es necesario atravesar caminos de tierra estrechos, rodeados de abismos y montañas imponentes. Los Nevados es un pueblo donde la electricidad es limitada, las construcciones son de piedra y adobe, y la gente aún se transporta a caballo o en mulas. Aquí, la vida transcurre con una calma que contrasta con el caos de las ciudades. La agricultura sigue siendo la principal fuente de sustento y muchas de sus tradiciones han permanecido intactas desde la época colonial. Pero lo más asombroso de este lugar es su conexión con la naturaleza.
Se dice que los habitantes de los nevados tienen conocimientos ancestrales sobre la montaña y que pueden predecir el clima con solo observar el movimiento de las nubes o la forma en que sopla el viento. Para ellos, la montaña es sagrada y merece respeto, pues creen que guarda los secretos del pasado y del futuro. Como todo país con una historia rica, Venezuela está llena de mitos y leyendas que han sido transmitidos de generación en generación. Algunas de estas historias han aterrorizado a los habitantes de distintas regiones durante siglos. Una de las más famosas es la leyenda de la Sayona, una mujer que, según el relato, se aparece en los caminos solitarios para castigar a los hombres infieles. Se dice que su aspecto es el de una mujer hermosa vestida de blanco, pero que al acercarse, su rostro se transforma en una calavera espantosa. Otra historia popular es la del Silbón, un espíritu errante que carga con un saco lleno de huesos humanos y emite un silbido que, según la tradición, es una advertencia de muerte. Se dice que si escuchas su silbido cerca, en realidad está lejos, pero si lo oyes a la distancia, entonces está más cerca de lo que crees. Estas historias forman parte del folclore venezolano y han sido contadas por generaciones, manteniendo viva la tradición oral del país. Si creías que lo habías visto todo sobre Venezuela, aquí va un dato sorprendente. Este país ostenta uno de los récords Guinness más extraños del mundo. En el año 2014, la ciudad de Caracas logró reunir a la mayor cantidad de personas comiendo simultáneamente una hallaca, el plato navideño más emblemático de Venezuela. Más de 1000 personas se congregaron en un evento especial para degustar esta comida típica hecha de masa de maíz rellena con un guiso de carne, envuelta en hojas de plátano y cocida al vapor. Este récord, aunque peculiar, refleja la importancia de la gastronomía en la identidad cultural venezolana y cómo la comida puede unir a todo un país. A lo largo de su historia, Venezuela ha sido una tierra de riqueza y desafíos. Desde sus paisajes exuberantes hasta su gente resiliente, este país ha demostrado ser un lugar donde la diversidad no es solo una característica, sino parte de su esencia. En cada rincón hay una historia por contar, una tradición que ha resistido el paso del tiempo o una curiosidad que sorprende incluso a los propios venezolanos. Si hay un ícono natural que define la ciudad de Caracas, es el majestuoso Cerro Ávila, una cadena montañosa que separa la capital del Mar Caribe. Este pulmón verde no solo ofrece una vista panorámica impresionante de la ciudad, sino que también es un refugio para una gran variedad de especies animales y vegetales. Lo que muchos desconocen es que, en las entrañas del Ávila, existen historias de túneles ocultos que datan de la época colonial. Se dice que los piratas utilizaban estos pasadizos subterráneos para esconder sus tesoros o para trasladarse sin ser detectados. Aunque no hay evidencia concluyente, los exploradores urbanos han reportado la existencia de estructuras antiguas en distintas partes de la montaña, lo que alimenta la leyenda de los túneles secretos. Pero el Ávila no solo esconde misterios, también es un lugar donde los caraqueños han construido una relación especial con la naturaleza. Cada fin de semana, cientos de personas suben por sus senderos, buscando un escape de la rutina urbana y una conexión con la tranquilidad de la montaña. El origen del nombre Venezuela está ligado a una anécdota histórica que pocos conocen. Cuando los primeros exploradores españoles llegaron a las costas del lago de Maracaibo, se encontraron con aldeas indígenas construidas sobre el agua, sostenidas por pilotes de madera. Estas viviendas flotantes les recordaron a Venecia, en Italia, por lo que decidieron llamar a esta tierra Venezuela, que significa pequeña Venecia. Hoy en día, las comunidades de agua todavía existen en algunas zonas del país, aunque han evolucionado con el tiempo. En lugares como el delta del Orinoco, los indígenas varao continúan viviendo en palafitos, manteniendo un estilo de vida que se ha transmitido por generaciones. A pesar de sus maravillas naturales, Venezuela sigue siendo un destino poco explorado por el turismo internacional. Sin embargo, aquellos que se aventuran a conocer este país descubren lugares que parecen sacados de una postal. Uno de ellos es la playa de Cayo de Agua, en el archipiélago de Los Roques. Esta isla paradisíaca tiene aguas tan cristalinas que parece un espejismo en medio del Caribe. Su arena blanca y su biodiversidad marina la convierten en un destino ideal para los amantes del buceo y el snorkel. Otro sitio impresionante es el Parque Nacional Morrocoy, un conjunto de cayos y playas rodeados de manglares. Lo que hace especial a Morrocoy es la tranquilidad de sus aguas y la posibilidad de nadar junto a estrellas de mar y peces de colores. Pero el verdadero tesoro escondido de Venezuela se encuentra en el estado Bolívar, donde se ubican las pozas de agua color turquesa de la Quebrada de Jaspe. Estas formaciones naturales están rodeadas de un tipo de roca rojiza que, cuando se moja, brilla como si estuviera cubierta de piedras preciosas. Hablar de Venezuela sin mencionar su gastronomía sería dejar incompleta su historia. La comida venezolana es el reflejo de la mezcla cultural que ha definido al país durante siglos. La arepa es, sin duda,
el alimento más emblemático de Venezuela. Este pan de maíz redondo y plano se consume a cualquier hora del día y puede rellenarse con una infinidad de ingredientes. Desde la reina pepiada, con pollo y aguacate, hasta la dominó, con caraotas negras y queso blanco, cada región del país tiene su propia versión de la arepa. Pero si hay un plato que representa la unión familiar en Venezuela, es la hallaca. Este manjar navideño, similar a un tamal, se prepara con masa de maíz rellena de un guiso de carne, pollo y cerdo, envuelto en hojas de plátano. La preparación de las hallacas es todo un evento, donde las familias se reúnen durante horas para cocinar y compartir historias. En el ámbito de los dulces, Venezuela no se queda atrás. El quesillo, un postre parecido al flan, es el favorito de muchos por su textura suave y su sabor dulce. También está el bien me sabe, un postre hecho con coco rallado, leche condensada y bizcocho, cuya receta ha sido pasada de generación en generación. Venezuela es uno de los países con las mayores reservas de petróleo del mundo. Durante gran parte del siglo XX, la economía venezolana giró en torno a la explotación de este recurso, lo que llevó al país a experimentar periodos de gran riqueza. En la década de los 70, Caracas era conocida como la París de América, con rascacielos modernos, tiendas de lujo y un auge cultural impresionante. Sin embargo, la dependencia del petróleo también ha sido un arma de doble filo. La volatilidad de los precios internacionales ha hecho que la economía del país sufra altibajos constantes. En los últimos años, la crisis económica ha llevado a millones de venezolanos a emigrar en busca de mejores oportunidades. A pesar de esto, el espíritu de lucha de los venezolanos sigue intacto. A lo largo de la historia, este pueblo ha demostrado una capacidad inigualable para reinventarse y salir adelante ante cualquier adversidad. En el corazón de la selva venezolana se encuentra una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo, el Salto Ángel. Con casi 1000 metros de altura, esta cascada es la más alta del planeta y su caída es tan larga que, en días de viento, el agua se convierte en una neblina antes de tocar el suelo. Este lugar ha sido una fuente de inspiración para el cine y la literatura. Se dice que el Salto Ángel fue una de las referencias visuales para la creación del mundo de Pandora en la película Avatar. También ha aparecido en numerosas producciones de Hollywood, mostrando la majestuosidad de la naturaleza venezolana al mundo. Pero lo que pocos saben es la historia detrás del descubrimiento del Salto Ángel. En la década de los años 30, el aviador estadounidense Jimmy Ángel sobrevoló la zona en busca de oro. Al ver la cascada por primera vez, quedó tan impactado que intentó aterrizar en la cima, pero su avión quedó atascado en el terreno. Tuvo que caminar durante días a través de la selva antes de ser rescatado, y desde entonces, la cascada lleva su nombre en honor a su hazaña. El río Orinoco es uno de los más largos y caudalosos de Sudamérica, con más de 2000 kilómetros de recorrido que atraviesan gran parte del país. Sus aguas han sido testigos de historias de exploradores, indígenas y buscadores de tesoros que se han aventurado en sus misteriosas profundidades. Uno de los misterios más intrigantes del Orinoco es el de las Piedras Negras de Parima, unas rocas legendarias que supuestamente indicarían la ubicación de una ciudad de oro escondida en la selva. Durante siglos, esta historia ha sido motivo de expediciones en busca de riquezas inimaginables. Algunos creen que la leyenda está relacionada con la mítica ciudad de El Dorado, que los conquistadores españoles intentaron encontrar sin éxito. Lo que sí es una realidad es que el Orinoco alberga una biodiversidad impresionante. En sus aguas habitan especies como la tonina, un delfín de agua dulce con un característico color rosado que solo puede encontrarse en los ríos de Sudamérica. También es el hogar de enormes peces como la arapaima, uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, capaz de medir hasta 3 metros de largo. Ubicada en las montañas del estado Aragua, la colonia Tovar parece un rincón de Alemania transportado a Sudamérica. Este pequeño pueblo fue fundado en el siglo XIX por un grupo de colonos alemanes que llegaron a Venezuela en busca de un nuevo hogar. Lo más curioso de este lugar es que sus habitantes han mantenido muchas de las tradiciones, el idioma y la arquitectura de sus ancestros. Caminar por la colonia Tovar es como viajar en el tiempo a una aldea bávara, con casas de madera y techos inclinados, mercados de embutidos y cerveza artesanal hecha con recetas centenarias. Sin embargo, detrás de su tranquilidad, hay relatos que han inquietado a locales y visitantes. Se dice que en algunas casas antiguas de la colonia Tovar ocurren fenómenos paranormales. Luces que se encienden solas, puertas que se abren sin explicación y voces en alemán que se escuchan en la noche. Algunos creen que son los espíritus de los primeros colonos, que aún vagan por el pueblo, atrapados en una época que ya quedó atrás. Aunque el béisbol es el deporte más popular en Venezuela, el país también ha destacado en otras disciplinas de manera inesperada. Lo que muchos no saben es que Venezuela ha sido cuna de campeones mundiales en boxeo,
ciclismo y esgrima. En el mundo del boxeo, figuras como Antonio Esparragoza y Edwin Valero dejaron su huella con títulos mundiales y récords impresionantes. Valero, en particular, fue conocido por haber ganado todas sus peleas por nocaut, un récord que pocos han logrado en la historia del deporte. Pero quizás el logro más sorprendente fue el de Rubén Limardo, un esgrimista venezolano que en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 ganó una medalla de oro, devolviendo al país un título olímpico en una disciplina que pocos imaginaban que pudiera dominar. La espiritualidad en Venezuela es una mezcla de influencias indígenas, africanas y europeas. En muchas regiones del país, las creencias en lo sobrenatural están profundamente arraigadas en la cultura. Uno de los rituales más conocidos es el culto a María Lionza, una figura mística venerada en el estado Yaracuy. Se cree que María Lionza es una protectora de la naturaleza y de quienes buscan ayuda espiritual. Cada año, miles de personas suben al Cerro de Sorté, un lugar sagrado donde los creyentes realizan rituales, ofrendas y baños de purificación en el río. Otro aspecto curioso de la cultura venezolana son las supersticiones populares. Se dice que si una persona barre los pies de alguien soltero, esa persona nunca se casará. También existe la creencia de que si un buhonero, vendedor ambulante, recibe un billete con tinta roja, tendrá mala suerte en sus ventas durante todo el día. Caracas es una ciudad de contrastes. Conocida por su agitado ritmo de vida, su tráfico caótico y su modernidad, también es un epicentro de cultura, arte y música. Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad es el barrio de San Agustín, un sector que ha sido la cuna del movimiento de salsa en Venezuela. Aquí, la música se vive en las calles, con festivales de tambores, presentaciones en vivo y una comunidad que ha mantenido viva la tradición de la música afrocaribeña. Además, Caracas alberga algunos de los murales de arte urbano más impresionantes de Sudamérica. En lugares como Bellas Artes y el casco central de la ciudad, las fachadas de los edificios han sido transformadas en enormes lienzos donde los artistas plasman su visión de la historia y la identidad venezolana. A pesar de los desafíos, la cultura en Caracas sigue floreciendo. En los últimos años, han surgido espacios alternativos donde jóvenes artistas, músicos y cineastas han encontrado formas innovadoras de expresarse y conectar con el público. En el año 2008, Venezuela sorprendió al mundo al lanzar su primer satélite al espacio. Bajo el nombre de Simón Bolívar, este satélite fue diseñado para mejorar las telecomunicaciones en el país y llevar conectividad a zonas rurales donde no existía acceso a Internet ni telefonía. Lo que pocos saben es que este proyecto fue desarrollado en colaboración con China y marcó un hito en la historia del país, convirtiendo a Venezuela en una de las pocas naciones latinoamericanas con presencia en el espacio. Años después, el país lanzó otros 2 satélites, Miranda y Sucre, con el objetivo de fortalecer la observación terrestre y mejorar los sistemas de monitoreo ambiental. Aunque estos logros científicos no han sido tan difundidos como otros aspectos del país, forman parte de una historia poco conocida de innovación y tecnología. A lo largo de este recorrido, hemos descubierto que Venezuela es un país lleno de sorpresas. Desde sus paisajes naturales hasta su rica cultura, pasando por sus leyendas, personajes históricos y fenómenos inexplicables, cada rincón de esta nación esconde una historia que merece ser contada. Si te ha fascinado todo lo que hemos explorado hoy, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más historias impactantes. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos ocultos de los rincones más asombrosos del mundo.